Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con el libro canónico de 3122 páginas del concierto económico, la visión personal de Pedro Luis Uriarte Santamarina. Y ciertamente, en esta parte, número 5, tenemos un nuevo modelo de concierto y de cupo, que es ciertamente un asunto bien relevante, porque en esta quinta parte se pretende realizar un análisis crítico del contenido del concierto económico de 1981, destacando cuáles son sus pilares, pero sobre todo entrando en una explicación detallada de la metodología del cupo. Pues Pedro Luis Uriarte lo conoce de primera mano, dado que fue, como ya sabes, el principal negociador de la misma. Analizaremos también de ella las diferencias del concierto de 1981 con el concierto de Áraba de 1976 y con el concierto navarro, el convenio de 1990. Del mismo modo, vemos necesario, en esta parte, realizar una explicación de algunas de las negociaciones más trascendentales e interesantes que se celebraron en aquel año 1980, como fueron la del encaje diferencial del concierto económico en la LOFCA, y en paralelo, una muy significativa, como fue el ofrecimiento de un concierto económico a Cataluña a mediados de dicho año. Es la primera vez que explica, dice Pedro Luis, en ese año 2015, donde se escribió esta obra públicamente y en detalle, dicho ofrecimiento es un acontecimiento poco analizado porque en la reunión en la que se plantea esta cuestión solamente participaron 3 personas, de las cuales solamente vive tu amigo, el autor, Pedro Luis Uriarte. Como sabes, el fin de la historia fue muy claro. El representante de la Generalitat de Cataluña, el conseller de Economía Ramón Trias Fargas, rechazó la posibilidad de que Cataluña contara con un concierto económico por las razones que se te explican en este capítulo correspondiente de esta parte quinta. Cerramos en la misma, planteándote un pequeño reto, pues pensamos que cuando llegues a estos contenidos puedes estar ya muy ocupado, aunque cómodo, pero también relajado. Y vamos a proponerte que realices un ejercicio de cálculo, el cupo, con el objetivo de que te familiarices con la metodología del mismo y puedas poner en práctica lo aprendido en los capítulos relacionados con el tema. ¿Qué te parece la caradura que tiene Pedro Luis, este amigo tuyo, que te atreve a todo, incluso a incordiarnos? Por último, concluye esta parte con una valoración personal de lo que fue el concierto aprobado en aquel año. Para él y para nosotros, excelente. Confiamos que tras leer todo lo que se explica en esta parte, llegues a la misma conclusión. Por tanto, vamos a ir directamente a naturaleza y trascendencia del concierto económico de 1981. En este título vamos a tratar de profundizar, una vez que conoces en detalle cómo se desarrolló la negociación, que está en el libro cuarto, en 4 cuestiones conceptuales que consideramos relevantes para que entiendas mejor lo que es y lo que representa el concierto económico. Son las siguientes: naturaleza del concierto de 1981, un pacto decisivo de muy compleja negociación. El concierto de 1981 fue también un acto de fe. Trascendencia del concierto económico y los 5 pilares de un concierto económico de nueva planta. Vamos a desarrollar cada una de estas cuestiones en un capítulo diferente. Vamos a ver si conseguimos que la lectura te interese. Naturaleza del concierto de 1981, un pacto decisivo de muy compleja negociación. Como has podido ver en uno de los capítulos que ya hemos leído, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 41, establece las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto económico o convenios. Asumiendo esta imprescindible referencia estatutaria, queremos dejarte una primera idea muy clara. El concierto económico no es una simple ley fiscal, como la que regula el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta de las personas físicas que tantos sudores fríos produce hacia mediados de cada año. El concierto es una institución singular y por lo tanto mucho más importante. Es el elemento diferenciador decisivo de la autonomía vasca y la clave de bóveda sobre la que se asienta
la misma. Estamos, por lo tanto, ante una institución trascendental que persigue y posibilita clarificar y definir con precisión las capacidades tributarias y financieras del País Vasco en una relación bilateral con el Estado español, a diferencia de las que se establecen las 15 comunidades autónomas no forales, que es la multilateral. Además, por encima de su consideración tributaria y financiera, el concierto debe visualizarse como un pacto entre el Estado y el País Vasco que hasta el momento en que se redactan estas líneas se ha mantenido a lo largo de 137 años, dice Pedro Luis Uriarte en 2015. Ahora son 8 años más y por tanto serían 145. Y estamos seguros de que perdurará muchos años más. Incluso puede que lleguemos a los 150 años dentro de tan solo 5 años, en el año 2028. Ese decisivo pacto, en lo que se refiere al primer concierto, tras la aprobación del Estatuto de Guernica, se hizo realidad siguiendo el dilatado proceso que hemos comentado en capítulos anteriores y que recuerdo a continuación, a riesgo de tildarnos de ser pesados. Primero, dio sus primeros pasos en 1979 de la mano del Consejo General Vasco, aunque no se llegó a acordar formalmente ningún texto. Segundo, se fraguó y negoció a lo largo de 1980 por la comisión negociadora integrada por 6 representantes del nuevo gobierno vasco y de las diputaciones forales en el lado vasco y otros tantos de la administración del Estado en el otro lado de la mesa. Tercero, se terminó de negociar y se firmó el último de los acuerdos en los artículos acordados el lunes 29 de diciembre de 1980 a las 22:30 horas. Lo hicieron los dos copresidentes de la comisión negociadora, el ministro de Hacienda por parte del Estado y Pedro Luis como consejero de Economía y Hacienda en nombre de las instituciones vascas. La agencia EFE comunicó la noticia diciendo lo siguiente: a las 11 de la noche la Administración Central y el Gobierno Vasco llegaron a un acuerdo global sobre los conciertos económicos para Vizcaya y Guipúzcoa. El término del acuerdo se desconoce por el momento. Este breve comunicado se emitió a las 12:29 de esa madrugada, es decir, a las 0:29 del 30 de diciembre, 2 horas después de que se hubiera producido el acuerdo. Como puedes observar, no se cita a Araba ni el contenido del acuerdo al que se había llegado, cuyas líneas generales conoces ya muy bien. Por su lado, la agencia Europa Press anduvo más rápida porque a las 23:47 horas de aquel 21 de diciembre destacó en un comunicado de urgencia que fuentes del Ministerio de Hacienda indican que esta noche se ha llegado a un acuerdo sobre el tema de los conciertos económicos sobre las 11 de la noche. Las mismas fuentes han señalado que de momento no podían facilitar más información y han anunciado que esta información será proporcionada mañana. Cuarto, acuerdo firmado se ratificó el 9 de enero de 1981 en un acto público solemne en el que se firmaron el acta de aprobación del concierto económico con todos los integrantes de la comisión negociadora, 12 más el secretario. Quinto, como lo sustancial, por encima de lo formal, es esa idea de pacto entre el Estado y el País Vasco. Tras la firma del concierto, los dos presidentes tuvieron que enfrentarse a una nueva y compleja negociación, en esta ocasión relacionada con la delicada y sensible cuestión política jurídica de la tramitación en las Cortes Generales de un pacto de esta naturaleza. Por parte de Pedro Luis se defendió con absoluta firmeza, apoyado en el grupo parlamentario vasco, la necesidad de que el concierto aprobado por la comisión negociadora, dado que se trataba de un pacto, no pudiera ser objeto de enmiendas por parte de las Cortes Generales en su tramitación en las mismas, sino que solo pudiera ser aceptado o rechazado en bloque, mediante un procedimiento de lectura única. Tras nuevas duras críticas, este punto, como sabes, era clave para nosotros y resultó aprobado. Sexto, el nuevo concierto económico tuvo su refrendo legal en una ley que entró en vigor el 1 de junio de 1981, cuando habían transcurrido algo más de 13 meses desde la constitución del gobierno vasco. Tras ello, se pudo decir que la autonomía del País Vasco había despegado y se había creado la plataforma sobre la que construir su desarrollo posterior. 2. El concierto de 1981 fue también un acto de fe. Además de un pacto, el concierto terminado de negociar el 29 de diciembre de 1980 fue un acto de fe en el futuro de Euskadi. Recuerda, por favor, lo que decía el catecismo: fe es creer en lo que no se ve. Ese valiente acto de fe fue realizado con plena convicción en un momento muy negro en la historia de Euskadi.
por las circunstancias dramáticas en las que se encontraba la comunidad autónoma vasca cuando accedió a su autogobierno. Ya hemos escrito en uno de los capítulos anteriores, que espero recuerdes con todo su terrible dramatismo, pero queremos dejar claro que el concierto no fue una apuesta del todo o nada. El acto de fe que profesamos se basó en el total convencimiento de las capacidades que tenía aquella Euskadi destrozada para salir adelante, y por ello de asumir el grave riesgo que suponía la metodología de cupo que propusimos y que aceptó el Estado. Y creo que con la referencia actual nadie podrá discutir que acertamos plenamente con el diagnóstico y posteriormente con la negociación, el instrumento y el posterior camino. ¿Estás de acuerdo, apreciado lector, lectora? Si te queda todavía alguna duda, confío en que lo que vamos a contar en los próximos capítulos, con algunos detalles muy importantes sobre la negociación, te pases al campo de los convencidos. Tercero, trascendencia del concierto económico. Como acabamos de apuntar, el concierto es sin duda la piedra angular de la autonomía del País Vasco, y que es la diferencia de la comunidad autónoma de Euskadi con mayor claridad que tiene con las demás. Por supuesto, junto a Navarra, que cuenta también con un régimen similar. Es una situación querida por los vascos. Pero, aunque te parezca increíble en algo que ha cumplido mucho más que un siglo, casi siglo y medio, todavía poco conocida, incluso en Euskadi, no siempre comprendida y a veces denostada. Desde luego es un modelo de relación con el Estado envidiado en estos momentos por aquellas comunidades que no lo tienen, como se ha podido constatar en los últimos años con la existente petición catalana de algo similar, lo cual es la expresiva referencia del enorme éxito que se ha logrado con su aplicación a lo largo de las 3 últimas décadas. Sin el concierto, que se negoció en 1980, no cualquier concierto, sino este concierto, la autonomía vasca sería cualitativamente distinta y presumiblemente tendría un carácter y alcance muy inferior al que hoy se ha logrado. No solo en los campos económicos, sino en otros estrictamente sociales. Sin concierto, Euskadi no contaría con una sanidad puntera, ni con un sistema de servicios sociales tan extenso y dotado, ni con un importantísimo sistema de pensiones privado, las EPSVs creadas por el Parlamento Vasco en 1983, a propuesta del Departamento de Economía, Hacienda y el de Sanidad. Pero además de su dimensión económica, tributaria, financiera y social, el concierto económico tiene un gran valor político, aunque no deseamos entrar en el terreno de consideraciones políticas porque no corresponden. Creemos que es necesario resaltar que la recuperación del concierto para Vizcaya y Guipúzcoa y la actualización del de Araba en 1980 y 1981 aportó 4 hechos decisivos en aquellos turbulentos años. Primero, permitió que el Estatuto de Autonomía fuera políticamente acordado y posteriormente ratificado por referéndum. El concierto fue una conditio sine qua non. Sin concierto no se hubiera aceptado el estatuto. Segundo, decantó el panorama político, diferenciando a los partidos que aceptaron el estatuto y el concierto de aquellos que lo rechazaban. La rama política de ETA militar y de partidos de extrema izquierda y de extrema derecha sin representación parlamentaria. Tercero, supuso un factor de estabilidad, pues permitió identificar autonomía con bienestar en los años siguientes. El concierto recuperado permitió que los habitantes de Euskadi, independientemente de sus preferencias políticas, apreciaran con claridad que la autonomía que habían votado mayoritariamente en el referéndum era algo más que un bonito vocablo de singular valor político, porque sin el concierto la capacidad de ofrecer bienes y servicios públicos por el conjunto de las administraciones vascas, educación, sanidad, infraestructura, servicios sociales, a los que acabamos de hacer referencia, no hubiera sido de tanta calidad ni hubiera llegado tan lejos. Sin embargo, queremos dejar claro que sería pueril e injusto valorar el concierto económico como una vulgar cuestión de más o menos dinero. Por supuesto que no, siendo esta una cuestión decisiva para cualquier país, pues los recursos son fundamentales para el desarrollo de la acción pública, y las negativas consecuencias de la falta de recursos la estamos viendo día a día en esta época de dura crisis. Hay aspectos que consideramos más trascendentes, por ejemplo el hecho de que el concierto tuviese una concepción absolutamente innovadora que lo diferenciaba profundamente de todos los anteriores y de otros modelos existentes en paraísos
federales. Como recordarás, en esos países federales, lo apuntado al inicio de esta obra. Cuarto, evitó un grave problema a España al estabilizar la situación política en el País Vasco, que sin concierto habría sido explosiva. Entonces y ahora. Por ello, es entendible desde esta perspectiva la oposición que ha sufrido el concierto durante muchos años o la minimización de su importancia por los defensores del cuanto peor mejor. Y en cambio es incomprensible, salvo por esa falta de visión o prejuicios ideológicos, la oposición al concierto de personas, políticos, instituciones y medios de comunicación que dicen amar a España. Los 5 pilares de un concierto económico de nueva planta. Como acabamos de apuntar, el concierto económico de 1981 incorporó un planteamiento que nos atreveríamos a calificar de revolucionario, o si lo prefieres, profundamente innovador. Lo expresó con tanta rotundidad porque, en opinión de Pedro Luis, el concierto de 1981 se fundamentó en 5 pilares que en conjunto no tienen precedente en ninguna otra legislación conocida en ningún país del mundo y que años después se incorporarían al convenio económico firmado entre Navarra y el Estado el 26 de diciembre de 1990. Se podría definir así. Primero, estamos ante un derecho histórico. Segundo, la relación con el Estado es bilateral. Tercero, el concierto reconoce competencias privativas y abarca todo el sistema impositivo. Cuarto, los servicios que realiza el Estado en la comunidad autónoma vasca se pagan con una aportación de las diputaciones forales. Quinto, la relación con el Estado es cuasi confederal. Permíteme, por favor, que te explique cada uno de estos 5 pilares que diferencian el concierto de cualquier otro modelo de los existentes en el mundo. Primero, estamos ante un derecho histórico. El concierto económico que nos hemos apuntado es el derecho histórico por excelencia. Está reconocido y amparado por la Constitución española en la disposición adicional primera que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, esta institución preconstitucional no es algo concedido, como ocurre con el régimen de las 15 comunidades autónomas que se rigen por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, aprobada en septiembre de 1980. Su historia le añade el plus de legitimidad. Segundo, la relación con el Estado es bilateral. Efectivamente, con el concierto se establece una relación bilateral, vía pacto entre el Estado y uno de los territorios que lo integran, mientras que la relación del Estado español con las 15 comunidades autónomas de régimen común es multilateral. Este modelo de relación se refuerza con el hecho de que no se sustancia en términos de imposición del Estado sobre la comunidad autónoma, sino que las normas que contiene el concierto se fundamentan en un pacto que no puede ser alterado unilateralmente por el Estado. Tercero, el concierto reconoce competencias privativas y abarca todo el sistema impositivo. Como te hemos comentado anteriormente, el concierto queda formulado en un amplio texto normativo que abarca la totalidad del sistema impositivo estatal y se concierta con la comunidad autónoma del País Vasco para que ésta pueda desarrollar una política tributaria propia. Como sabes, en base al Estatuto de Gernika, artículo 41.2a, y al artículo 2 del concierto de 1981, las instituciones competentes de los territorios históricos podrán mantener, establecer y regular dentro de su territorio el régimen tributario. Por lo tanto, el sistema tributario es vasco, no estatal. Y esto diferencia decisivamente de nuevo a Euskadi y a Navarra de las 15 comunidades autónomas de régimen común, pues en su caso, las competencias de mantener, establecer y regular el régimen tributario son privativas del Estado. Además, y esta es de nuevo una singularidad, las competencias tributarias no las ostenta la comunidad autónoma, el Parlamento Vasco, ni las gestiona el gobierno vasco, sino que el concierto actual mantiene la tradición foral sobre la que hemos dado muchas referencias en la parte histórica que has leído. Estas competencias de mantener, establecer y regular el régimen tributario las ostentan las instituciones competentes de los territorios históricos, es decir, sus juntas generales, los parlamentos de los 3 territorios históricos, y las gestionan las 3 haciendas forales de las diputaciones de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, así como en su caso la de Navarra. En el concierto se contienen, además,
los llamados puntos de conexión para cada tributo. Su objetivo es dividir o imputar, de acuerdo con unos criterios previamente acordados, las competencias normativas de cobro de impuestos o de inspección a cada uno de los territorios históricos de la comunidad autónoma vasca o al Estado en correlación con las dos potestades tributarias que reconoce el concierto económico, la de los territorios históricos del País Vasco, Araba, Vizcaya, Guipúzcoa, y la del denominado territorio común. En el caso de las empresas se calcula así lo que se denomina cifra relativa de negocios, es decir, la parte que una empresa que realice operaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca y en el territorio del régimen común debe asignar a cada uno de esos dos espacios, foral y común, a efectos del pago del impuesto sobre sociedades y del IVA, de su inspección y de la normativa que se les aplica. Como se trata de un tema fundamentalmente técnico, no vamos a meternos mucho en el mismo. Este modelo conlleva, por lo tanto, que estas instituciones competentes de los tres territorios históricos, a partir de la entrada en vigor del nuevo concierto económico el 1 de junio de 1981, comenzaron a operar sobre la totalidad del sistema impositivo y a percibir la parte de la recaudación que se originaba en su propio territorio. El concierto de 1981 establecía una excepción, la de los tributos que se integran la renta de aduanas, los que se recaudan actualmente a través de monopolios fiscales, y la imposición sobre alcoholes, cuya regulación era competencia del Estado. Esta limitación desapareció en el concierto de 2002. Un planteamiento de reconocimiento de todas las competencias tributarias a un territorio que no constituye un Estado independiente y que ni siquiera tiene el estatus formal de Estado federal o de comunidad autónoma en terminología constitucional española representa una absoluta novedad entre los modelos de federalismo fiscal. El hecho de que se produce una sustitución formal de la hacienda estatal en territorio vasco por las tres haciendas forales diferencia claramente al concierto económico de los modelos clásicos de federalismo fiscal que hemos de tratar de explicar más adelante. Cuarto, los servicios que presta el Estado y la comunidad autónoma se pagan por una aportación de las diputaciones forales. El cuarto pilar en el que se fundamenta el concierto económico es el establecimiento de un sistema totalmente novedoso de contribución por parte de las diputaciones forales a la totalidad de los entes que cuentan con responsabilidades públicas en Euskadi. El concierto, por lo tanto, establece que son las haciendas forales de los tres territorios históricos las que asumen la responsabilidad de recaudar todos los impuestos concertados en territorio vasco, una tarea de muy poca rentabilidad política y que comporta un evidente riesgo asociado al ciclo económico. Con estos resultados de los recursos y con otros recursos de carácter presupuestario satisfacen y financian cuatro grandes conceptos. A. Los servicios que presta con mayor o menor intensidad el Estado en la comunidad autónoma vasca por funciones y servicios que no han sido transferidas a la misma. Este pago, que ya sabes que se denomina cupo, se realiza como aportación de Euskadi al sostenimiento de las cargas generales del Estado, o si lo prefieres, como pago de los vascos para el desarrollo, por aquel, de las competencias que no hayan sido asumidas por la comunidad autónoma. Por primera vez en la historia, el cupo es global, único, en la medida en la que desde Euskadi se paga al Estado por competencias no transferidas que desarrolla, en cierto modo convierte a la institución de la comunidad autónoma, aunque no ocurra esto formalmente, en arrendadoras del Estado de estos servicios prestados por él mismo. Esta peculiar renta por los servicios arrendados tiene otra peculiaridad. El cupo se paga por todas las competencias que desarrolle el Estado, aunque estas competencias no se desarrollen en Euskadi. Es por tanto una especie de renta por formar parte del Estado. No te preocupes, que como este tema es especialmente importante, volveremos a comentarlo el mismo detalladamente para que te quede absolutamente claro. B. Además de pagar al Estado vía cupo, las tres diputaciones forales realizan las llamadas aportaciones para pagar las competencias que desarrolla el gobierno vasco. Veremos también sobre este tema. C. En tercer lugar, las tres diputaciones forales se responsabilizan también de realizar la financiación de los entes locales de su propio territorio histórico. Esta competencia solamente está relacionada en reconocimiento en el País Vasco, gracias al concierto económico y a Navarra en el caso del convenio. D. El resto de sus propios servicios y funciones.
Quinto, la relación con el Estado es cuasi confederal. Desde una perspectiva política, el modelo que establece el concierto económico tiene una gran trascendencia, pues así como las comunidades autónomas de régimen común operan en un modelo crecientemente cuasi federal, sin reconocimiento de soberanía y con limitada responsabilidad fiscal, la comunidad autónoma del País Vasco y la comunidad foral de Navarra operan en un modelo cuasi confederal con reconocimiento pactado de soberanía en el ámbito tributario y plena responsabilidad fiscal. Estos 5 novedosos pilares son los que conforman, en nuestra opinión, el innovador modelo de concierto que supimos negociar, dice Pedro Luis, y que ni el tiempo transcurrido, ni los muchos y complejos acontecimientos vividos desde 1980, ni nuevas figuras tributarias han conseguido alterar, porque esos mismos 5 pilares se mantuvieron en el concierto de 2002. Estamos seguros que seguirán para el futuro. Para nuestra satisfacción y orgullo, tenemos que destacar una parte fundamental de las novedosas aportaciones que contiene el concierto fue enteramente debido al trabajo desarrollado por la parte vasca en la comisión negociadora. Por lo tanto, para Pedro Luis, como presidente de la misma, lograr definir esta nueva concepción ha sido desde entonces un motivo de enorme satisfacción, no solo personal, sino sobre todo profesional, gracias a que esa nueva concepción se supo negociar y plasmar en un texto legal. El concierto fue, es y será la piedra angular diferencial de nuestra autonomía. Y creo que lo dejamos aquí. Ya mañana iremos con la nueva definición del cupo en el concierto de 1981. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bat, beti gelpean.